Era una noche envuelta en la bruma del misterio, donde las sombras danzaban al compás de antiguas leyendas. En esta odisea de terror, nos aventuraremos a desentrañar el inquietante enigma de La Llorona. Prepárate para una inmersión profunda en la oscuridad con Lamentos nocturnos, el enigma de La Llorona. Capítulo 1. Lamentos de la noche. Había algo inquietante en el aire aquella noche, un silencio siniestro que envolvía la pequeña aldea al borde del río. La luna, como un ojo vigilante en el cielo, lanzaba su débil resplandor sobre las aguas tranquilas y las calles desiertas. La bruma se arrastraba entre las sombras de los árboles, como dedos fantasmales que buscaban algo en la oscuridad. En una modesta casa de adobe, María, una joven madre soltera, acunaba a su pequeño hijo en brazos mientras el reloj marcaba las horas de la madrugada. Una tormenta se avecinaba y el eco distante de truenos comenzaba a mezclarse con los primeros lamentos del viento. La aldea, habitualmente bulliciosa, estaba sumida en un silencio inusual. María, siendo una mujer de pueblo, había crecido escuchando las historias que sus abuelos compartían sobre La Llorona, la mujer que llora. Aunque siempre había considerado esas historias como meras leyendas destinadas a asustar a los niños traviesos, esa noche sentía una incomodidad que no podía ignorar. Los lamentos del viento parecían adoptar una forma más humana a medida que la tormenta se intensificaba. María intentaba consolar a su hijo, pero sus propios nervios estaban a flor de piel. Mientras cantaba una canción de cuna, los lamentos afuera se intensificaron, convirtiéndose en susurros que resonaban en las paredes de la casa. Algo llamó la atención de María desde la ventana. Entre las cortinas movidas por el viento, vislumbró una figura pálida, una sombra en la penumbra. Tragó saliva con dificultad mientras sus ojos se encontraban con los de la figura, cuyos lamentos parecían fusionarse con el aullido distante de la tormenta. María intentó ahogar el miedo que se apoderaba de ella. «Deben ser solo sombras», se dijo a sí misma. Pero conforme la figura se acercaba lentamente, los lamentos se volvían más audibles, adquiriendo una melancolía que helaba la sangre. Abrumada por la inquietud, María se levantó con su hijo en brazos y salió al pasillo. La figura continuaba avanzando, su forma borrosa resaltando en la tenue luz. Los lamentos se transformaban en susurros lastimeros, como un eco ancestral que buscaba consuelo en los corazones de los vivos. La joven madre se encontró incapaz de apartar la mirada, paralizada por el misterio que envolvía a la figura. Sus labios se movían, pronunciando palabras ininteligibles, mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer. «Madre», gritó María, sintiendo una angustia indescriptible en su pecho. La figura levantó una mano pálida, extendiéndola hacia el pequeño en brazos de María. En ese momento, el viento cesó y la tormenta se disipó como si nunca hubiera estado. Capítulo 2. Sombra de una tragedia. María, paralizada por la presencia de la figura, intentaba comprender la conexión entre ella y aquel ser que parecía buscar algo en su interior. Los lamentos, ahora más suaves, resonaban en el aire como un eco lejano de un dolor ancestral. La figura extendió su mano con un gesto que parecía implorar. María, con su instinto maternal en alerta, retrocedió unos pasos, pero la figura seguía avanzando lentamente. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con las lágrimas que resbalaban por el rostro de la joven madre. De repente, entre las sombras, se oyó un murmullo de la aldea. Puertas que se cerraban con precaución, cortinas que se movían mientras vecinos curiosos espiaban desde sus ventanas. La noticia de la aparición de La Llorona se propagaba rápidamente y la aldea, envuelta en supersticiones ancestrales, se sumía en un murmullo de temor. María,
Enfrentándose a una elección difícil, decidió refugiarse en su casa con su hijo. La figura, deteniéndose a la entrada de la aldea, observaba con ojos tristes mientras la puerta se cerraba tras María. Los lamentos se desvanecieron lentamente, dejando un eco de melancolía en el aire. Capítulo 3. Raíces del miedo. En los días siguientes, la aldea quedó sumida en una atmósfera de tensión. La historia de la Llorona se contaba en susurros y cada vecino tenía su propia versión del encuentro de María con la figura en la tormenta. María, afectada por la experiencia, decidió buscar respuestas. Se adentró en los rincones más oscuros de la aldea, hablando con ancianos que compartieron cuentos y leyendas transmitidas de generación en generación. Descubrió que la Llorona, en vida, había sido una mujer marcada por la tragedia, una madre desgarrada por la pérdida de sus hijos. Los relatos hablaban de una época antigua, cuando la aldea estaba envuelta en conflictos y tragedias. La mujer que una vez fue madre y esposa había perdido a sus hijos en circunstancias trágicas, y su dolor la había transformado en un espectro que buscaba consuelo en los corazones de los vivos. Capítulo 4. El vínculo inquebrantable. María, intrigada por la historia de la Llorona, sintió un vínculo inexplicable con aquel ser atormentado. Aunque el miedo persistía, una curiosidad más fuerte le impulsaba a desentrañar el misterio que rodeaba a la figura que había aparecido en su casa. En sus pesquisas, María conoció a un anciano sabio, conocido por sus conocimientos de lo sobrenatural. Este anciano, que había vivido lo suficiente como para presenciar varias generaciones de la aldea, compartió detalles sobre rituales antiguos que, según él, podrían ayudar a liberar el espíritu de la Llorona. Capítulo 5. El rito de la liberación. María, guiada por la sabiduría del anciano, se embarcó en una búsqueda para descubrir los elementos necesarios para llevar a cabo el rito de liberación. La aldea, inicialmente escéptica, observaba con cautela mientras María recolectaba hierbas específicas, objetos rituales y elementos sagrados de la naturaleza. El anciano le instruyó sobre el antiguo rito que, según la leyenda, debía llevarse a cabo en el lugar donde la Llorona había experimentado su tragedia más dolorosa. Una antigua mansión abandonada, envuelta en sombras y rodeada por susurros de un pasado olvidado, se reveló como el escenario donde se llevaría a cabo el rito. Capítulo 6. El encuentro en la oscuridad. La noche del rito, la aldea se reunió en un silencio expectante alrededor de la mansión. María, sosteniendo en sus manos los elementos necesarios, avanzó hacia la entrada con determinación. La figura de la Llorona, con sus lamentos ahora más apagados, pero aún palpables, se materializó en la penumbra. El anciano guió a María en la realización del rito, invocando antiguas palabras y conectando el presente con el pasado. La mansión, antes en silencio, comenzó a resonar con ecos de la tragedia que había ocurrido hace siglos. De repente, la figura de la Llorona se desvaneció, dejando en su lugar un eco melancólico que se disipaba en la brisa nocturna. La aldea, observando con asombro, se sumió en un silencio respetuoso. Capítulo 7. Renacer de las sombras. Con el rito completado, la aldea experimentó un cambio palpable en el ambiente. Los lamentos que una vez habían sido motivo de temor se transformaron en susurros suaves que acariciaban la brisa nocturna. La figura de la Llorona, liberada de su eterno sufrimiento, encontró paz en algún rincón olvidado del más allá. María, convertida en un lazo entre el pasado y el presente, se convirtió en una figura respetada en la aldea. Su valentía y determinación para enfrentar lo desconocido no solo liberaron a la Llorona, sino que también cambiaron la percepción de la comunidad sobre las leyendas que una vez sembraron el miedo. Epílogo. Leyendas en la memoria. A medida que los años pasaron,
la historia de María y la Llorona se convirtió en una leyenda en sí misma. Los lamentos, una vez temidos, se volvieron parte de la rica historia de la aldea, recordando a las generaciones futuras la importancia de enfrentar los misterios con valentía y compasión. El anciano sabio, testigo de la transformación, compartió la lección que la aldea había aprendido, que incluso en las sombras más oscuras, la luz de la verdad y la compasión puede abrir un camino hacia la redención. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si disfrutaste de la experiencia y deseas más relatos de terror, te invitamos a explorar nuestro canal. Suscríbete, comparte tus propias historias y únete a nuestra comunidad de valientes exploradores del misterio. Hasta la próxima, en Relatos de Terror.